En el Evangelio de un día de estos, en la misa, pues nos aparece una escena del capítulo 6 de San Marcos, en la que se ve al Señor que recibe a los apóstoles, y los apóstoles pues le cuentan cosas, y entonces el Señor les dice, bueno, venid vosotros a un lugar apartado, ¿no?, para descansar un poco. Y se van, cogen una barca, ¿no? Había mucho ajetreo, ¿no?, porque el Señor estaba explicando, los apóstoles también, y entonces la gente les rodeaba, y entonces, bueno, se apartan un poco y se van a una barca y entran en el mar de Galilea, y pues con la barca pues pensaban llegar a un lugar pues más apartado, ¿no?, para poder pues estar ellos solos, ¿no?, y descansar, ¿no? Pero claro, la gente les vio irse y dijeron, pues alguno que se las sabría todas, ¿no?, y diría, bueno, pues seguramente va a tal sitio, ¿no? Entonces, pues nada, la gente fue para allá. Y entonces cuando el Señor con los apóstoles llegaron a ese sitio, pues vieron que estaba ahí la gente esperándoles, ¿no?, esperándoles. Estaba la gente con hambre de seguir escuchando al Señor, ¿no?, y quizá seguir presentándole enfermos. Y bueno, pues el Señor ahí, bueno, pues nos da todo un ejemplo, ¿no? Porque en lugar de decir, bueno, pues podría haberlo hecho, ¿no?, de decir, bueno, pues decirle al que guiara la barca, no, venga, gira, vámonos para otro lado, que aquí nos van a seguir molestando, entre comillas, ¿no? Y en cambio el Señor, pues dice el Evangelio que tuvo compasión, ¿no?, de esas personas que andaban como ovejas sin pastor, ¿no?, que le necesitaban, ¿no? Y entonces él cambia de planes, ¿no?, y ya está, y digamos que pospone ese rato de descanso, ¿no? Digamos que centra su atención en la gente, ¿no?, cambia de planes en función de las necesidades de la gente. Y eso en la historia pues lo hemos visto también montañas de veces, ¿no?, en personas, pues muchas veces santos, ¿no?, otras veces no necesariamente, ¿no?, porque hay muchas veces que hay gente que sin ser santa pues sí que se ha dado cuenta de que las necesidades de los demás, ¿no?, y ha cambiado sus planes en función de eso. Pero una de esas personas sí que es santa, ¿no?, y es San Agustín. San Agustín pues es uno de los grandes santos de la historia de la Iglesia, ¿no? Es conocido, bueno, por muchos motivos, ¿no?, pero él cuenta su historia en las Confesiones, ¿no?, un libro que escribió pocos años después, ¿no?, de ser nombrado obispo, hacia el año 390 cerca del año 400 después de Cristo. San Agustín escribe maravillas, ¿no? La escribe en latín, ¿no?, porque él era del norte de África, de la zona de la actual Túnez, ¿no? Y claro, era una zona en la que, pues tras la colonización romana, ¿no?, era una de las zonas en las que mejor había arraigado la cultura latina, ¿no? Y por tanto hay grandes intelectuales de esos siglos que escriben en latín. Y bueno, parece mentira viendo hoy el norte de África, ¿no?, que ya no queda nada, ni rastro, ¿no?, bueno, pues eso por las vicisitudes de la historia posterior, ¿no?, una invasión que hubo unos siglos después, ¿no?, y arrancaron de cuajo, ¿no?, todo lo que tuviera que ver con el cristianismo, ¿no?, porque el latín estaba muy asociado al cristianismo tiempo después, ¿no? Bueno, el caso es que San Agustín escribe muchas cosas muy bellas, pero claro, es interesante considerar que él, pues inicialmente no se había orientado hacia el sacerdocio. El sacerdocio que es una misión de servicio, ¿no? Él, pues después de su conversión, ¿no?, su conversión está muy bien explicada por él mismo, ¿no? Él era maniqueo, o estuvo buscando a Dios, pero no lo encontraba, ¿no? Y finalmente, pues él dice, y así es seguramente, ¿no?, gracias a la oración de su madre, Santa Mónica, pues acabó encontrando al Señor, ¿no? Y es interesante, ¿no?, ver que él se apartó, ¿no? Él estuvo en Italia, luego se volvió a África, al norte de África, y él se había apartado, se quería apartar del mundo un poco, ¿no? Estaba reuniendo a personas, ¿no?, para vivir de forma apartada, ¿no?, dedicados a la oración, a la contemplación. Y un día que iba a Hipona a buscar gente para su nuevo movimiento, pues la gente que su fama había llegado a toda la zona, pues le reclamaron como sacerdote, ¿no? Le pidieron al obispo, ¿no? Y el obispo pues le pidió también, ¿no?, que fuera sacerdote para servicio de la gente, ¿no?, para celebrar los sacramentos, ¿no? San Agustín no quería, y bueno, se cuenta que pues él al final aceptó, pero con lágrimas en los ojos, ¿no? Pues viendo en las necesidades de la gente, viendo la voluntad de Dios, ¿no? Y así pues cambió sus planes, ¿no? Cambió sus planes en función de las necesidades de la gente. Bueno, pues que
con la confianza en Dios, porque es fundamental eso, ¿no? Y también viendo lo que los demás necesitan, seamos siempre capaces, ¿no? de ponernos al servicio de los demás, ¿no? De modo que hagamos vida nuestra ese amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos.